Un adolescente de Houston es condenado a 25 años por una violación que él asegura que no hizo. No la había visto nunca, no la conocía, no sé quién es, no sé nada de ella. Pero los análisis de ADN del laboratorio criminológico lo confirman. El jurado apenas necesitó deliberar si era o no culpable. ¿Por qué? Porque nadie se cuestiona los análisis de ADN. El fondo del asunto es que las pruebas de ADN se consideran una norma de oro por la que se comparan las demás pruebas. Pero, ¿y si hubiera un error fatídico? Si se hace mal, si se malinterpreta, si se tergiversa, puede ser desastroso. ¿Piensan que la prueba de ADN es infalible? Si es así, piénsenlo 2 veces. Síganos, investigaremos defectos de la medicina forense. Crímenes imperfectos. Defectos de la medicina forense. En otoño de 1998, una mujer de 41 años llegaba a su casa después del trabajo. Ya había anochecido. El estacionamiento de su bloque de apartamentos estaba desierto. O al menos eso creyó. El acusado abordó su coche mientras ella aparcaba el vehículo aquella noche. Joe Ownby es abogado de la Fiscalía del Distrito de Houston. Declaró que un hombre se acercó, la apuntó con la pistola, le pidió que subiera al coche y se unió a ellos otro hombre. Y condujeron hacia varios sitios hasta que lograron desorientarla. La obligaron a realizar sexo oral y la penetraron. La violaron. Su brutal experiencia duró toda la noche. A primera hora de la mañana, sus agresores la dieron por muerta, abandonándola en un campo desolado y se alejaron con su coche. Herida y perturbada, la mujer consiguió llegar hasta la carretera, donde un conductor que pasaba la auxilió y la acompañó al hospital más cercano. 5 días después de que le dieran el alta, la mujer estaba tan traumatizada por la violación que decidió mudarse a otro barrio más seguro. Pero el primer día en su nuevo vecindario se alarmó al ver a los 2 hombres que pensaba que la habían violado, paseando con indiferencia por su calle. Horrorizada, acudió inmediatamente a la comisaría más cercana. Un coche patrulla salió a buscar a las personas que ella había descrito. Vio a 2 hombres que encajaban con esa descripción y los llevó a comisaría. Mientras los sospechosos permanecían en el coche patrulla frente a la comisaría, la mujer los identificó como sus auténticos agresores. Corroboró que sí, que aquellos eran los hombres de los que hablaba, eran los hombres que la agredieron. Uno de ellos tenía 16 años, Josiah Sutton. Sutton y su amigo mantenían que eran inocentes, pero la mujer estaba segura de que aquellos eran sus violadores. No tenía razones para dudar de que al menos ella estaba completamente convencida de que esas 2 personas la habían agredido. Pero los testigos oculares no siempre son fiables. Afrontémoslo. Las personas se equivocan. Así que la policía se centró en la única herramienta de su arsenal forense que creía que jamás fallaba: el ADN. Una muestra de semen obtenida de la víctima fue remitida al Laboratorio de Criminología de Houston para ser analizada. También pidieron a Josiah Sutton y a su amigo una muestra de sangre para las pruebas. Si el ADN de sus muestras coincidía con el ADN obtenido de la víctima, no cabría duda de que ellos eran los agresores. Cuando puedes calcular la probabilidad de 1 a literalmente cientos de miles de millones de individuos, no hay mejor probabilidad científica que esa. Es uno de los aspectos que más cuesta desmentir cuando estás en el bando de la defensa. Las pruebas de ADN excluyeron a uno de los 2 hombres y lo soltaron. Pero el laboratorio resolvió que el ADN de Josiah Sutton y el obtenido de las muestras de la víctima coincidían. Otro elemento que dificulta mucho la refutación es que las técnicas que se han desarrollado en los últimos años son mucho más sofisticadas y prácticamente a prueba de errores si se hace bien.
Los resultados de ADN proporcionados por el Laboratorio de Criminología de Houston confirmaron lo que parecía ser un caso excepcionalmente irrefutable. El perfil de ADN de Josiah Sutton no solo coincidía con la muestra extraída después de la violación, sino que la probabilidad de error del análisis era de 1 por cada 694.000. 1 por cada 694.000 probabilidades de que no fuera él. Eso es muchísimo, así que para nosotros era definitivo. El jurado quedó plenamente convencido con las pruebas de ADN. Necesitaron solo 20 minutos para alcanzar un veredicto. Culpable. El jurado apenas deliberó. ¿Era culpable o inocente? Era tan joven. Y eso era lo que más nos pesaba. Así que la discusión se centró en el castigo. Al final, el jurado recomendó una pena de 25 años en prisión. A finales de la década de 1990, la condena de Josiah Sutton era otra más de cientos en las que los resultados del laboratorio criminológico tenían un papel fundamental. Pero en junio de 2002, una concejala del Ayuntamiento de Houston, Carol Alvarado, recibió una extraña carta que terminaría por crear una onda expansiva en el mundo judicial. Era una copia de una carta de dimisión de un analista del laboratorio criminológico de ADN de Houston. Detallaba unas condiciones horribles. En cuestión de días, Alvarado fue personalmente a inspeccionar las instalaciones. Nos enseñó fotografías de sus hallazgos. Estas son fotografías muy nítidas de los huecos en el techo. Y aquí hay 2 fotos de algunos de los cubos usados para recoger la lluvia. Para su desconcierto, vio estupefacientes tirados por el suelo. Había que pasar entre las bolsas de cocaína, marihuana y los cubos y papeleras que recogían las goteras del techo. En el mismo sitio donde se hacían las pruebas de ADN. Lo que me sorprendió fueron las condiciones deplorables, el potencial de contaminar los análisis de ADN. En esta zona se guardan algunas muestras de violaciones. Había mucho trabajo atrasado de muchas muestras de violaciones metidas en cajas afectadas por el agua a la espera de un análisis. Había personal que estaba muy mal remunerado y sin formación. Me quedé pasmada, avergonzada de nuestro laboratorio. En el siguiente plenario informé al alcalde y al resto de miembros del consejo, y todos, incluido el alcalde, se sorprendieron. Ni tan solo creo que el comisario jefe estuviera enterado de la gravedad del problema. ¿Podían relacionarse los problemas del laboratorio con la condena de muchos hombres y mujeres inocentes? Gracias a una carta de denuncia, una concejala del Ayuntamiento de Houston había sacado a la luz los graves problemas que sufría el laboratorio criminológico del Departamento de Policía de Houston, el mismo laboratorio cuyas pruebas habían contribuido a mandar a Josiah Sutton y a otros cientos a la prisión. Las pruebas de ADN se usan decenas de miles de veces al año en este país. Y el fondo del asunto es que los análisis de pruebas de ADN se consideran una norma de oro por la que se comparan las demás pruebas. Pero en Houston, esa fe en la infalibilidad de las pruebas de ADN no tardaría en ponerse en tela de juicio. Los rumores sobre las nefastas condiciones del Laboratorio de Criminología de Houston pronto llegaron a oídos de 2 periodistas de investigación de la televisión local. Hacían algo que otros laboratorios del país no hacían. Y pensé que, está bien, podría ser una historia. Anna Werner y su compañero David Razik, de KHOU Televisión, comenzaron a investigar. Pronto dieron con la doctora Elizabeth Johnson, una científica forense que había trabajado en Houston y conocía de primera mano la calidad del trabajo en el laboratorio de criminología. Muy irresponsable. Ni siquiera saben lo que tienen en su laboratorio. Usaba adjetivos como incompetente, científicamente irresponsable, y eso son cosas que ponen en alerta a cualquier periodista. Johnson contó a los periodistas que las pruebas que el laboratorio de ADN daba a la policía podrían haber encarcelado a personas inocentes. Literalmente tapé el auricular, me giré hacia David y le dije, creo que tenemos una gran historia, creo que es algo muy grande. Y recuerdo la sensación de miedo o de pavor en el estómago sobre lo que podían significar sus palabras. Johnson apuntó a los periodistas casi una docena de casos en los que ella creía que las pruebas de ADN enviadas por el laboratorio eran dudosas.
Curiosamente, el caso de Josiah Sutton no estaba entre ellos. Después de meses de volcar historiales judiciales para estos casos, mandaron 7 de los informes a William Thompson, un experto en ADN independiente, para que los examinara. Casi inmediatamente empecé a detectar problemas graves. En muchos casos, el laboratorio interpretaba mal los resultados científicos. Decían que la prueba A coincidía con la B, y luego revisaba informes subyacentes del laboratorio, y en ellos se decía que la muestra A no coincidía con la muestra B. ¿Podría deducirse que estaban mintiendo? O mentían o eran muy ineptos. No sabría decirlo. Mire, le mostraré unos ejemplos. El profesor Thompson encontró errores garrafales que dijo que los analistas del Laboratorio de Criminología de Houston repetían una y otra vez. Y este es el informe oficial emitido por el laboratorio y pone que el tipo de ADN detectado en el hisopo vaginal coincide con el del sospechoso. El ADN del perfil del sospechoso y el de la muestra del hisopo han de ser idénticos para ser coincidentes. En este caso, los genes de cada uno, identificados en este test como A, B y C, son diferentes. Aquí la fracción del esperma vaginal es B. El sospechoso tiene AB. ¿Dónde está la A? Sí. ¿No? Y aquí la fracción del esperma vaginal es AC. El sospechoso, AB. Son distintos. No hay B. No soy científico, pero cuando veo esto distingo claramente que no coinciden. ¿Por qué iba a hacerlo alguien del laboratorio? Bien, exacto. En los sumarios que he visto, las distorsiones reforzaban más las pruebas. Todo parecía estar diseñado para dar más fuerza al caso de la Fiscalía del Estado contra un acusado. Peor aún. Thompson afirma que el laboratorio informaba de resultados que vinculaban a sospechosos a crímenes cuando era precisamente lo contrario. Las pruebas de ADN tendrían que haberlos excluido. Veía lo mismo una y otra vez. Y me pareció escandaloso, porque eran errores evidentes, tergiversaciones claras de datos científicos que hacían expertos en informes oficiales y prestando testimonio bajo juramento en importantes casos criminales. Todos son delitos muy graves, y algunos son casos de pena capital. Horriblemente, Thompson afirma que durante al menos una década, el laboratorio no había estado siguiendo los procedimientos forenses establecidos. ¿No tenían un registro correcto? Ese era otro gran problema del laboratorio. Y por eso es imposible reconstruir exactamente lo que hacía el laboratorio. Y es imposible descartar prácticas peligrosas que podrían haber contribuido a error. Es el peor trabajo de laboratorio que he visto en mi vida profesional. Y he estado en laboratorios de todo el mundo. A finales de 2002, Thompson entregó sus hallazgos a los periodistas de KHOU Televisión. Siempre te sorprende que venga alguien con una opinión tan firme. Te imaginas que encontrarán algunos defectos, pero que vengan y te digan, esto es absurdo, es horrible, es lo peor que he visto. No creo que esperáramos obtener aquello. A continuación, las 11 noticias de las 10. Tras 3 meses de investigación han destapado casos de crímenes fundamentados en el trabajo del Laboratorio Criminológico de Houston que los expertos califican de chapucero, incompetente y engañoso. Un trabajo que podría haber arruinado sus vidas. El equipo de noticias de la televisión de Houston empezó a airear una explosiva serie de 3 partes con las deficiencias del Laboratorio de Criminología de la Policía de Houston. Es el equivalente científico a un accidente ferroviario o una colisión aérea. El reportaje captó la atención de espectadores en todo Houston, incluida una persona que lo miró con especial interés, la madre de Josiah Sutton. ¿Sería Josiah Sutton víctima de unas pruebas forenses erróneas hechas por el Laboratorio Criminológico de Houston? Josiah Sutton llevaba 4 largos años encerrado en prisión. Cada fin de semana, su madre, Carol Beatty, conducía más de 170 kilómetros para ir a ver a su hijo y recordarle incansablemente que estaba a su lado. Desde el día en que condenaron a Josiah, me puse a investigar y a leer sobre ADN. Leí sobre otros casos, escribí al gobernador de Texas, que por ese entonces era George Bush. Hice todo lo que estaba en mis manos para probar que mi hijo era inocente o para que alguien simplemente escuchara mi historia. Josiah también había seguido luchando. Pasaba muchas horas en la biblioteca de la prisión buscando cómo presentar una moción para obtener otro abogado. Sutton contó a Bob Wyckoff, su nuevo abogado, que las pruebas de ADN que lo inculparon tenían que estar mal.
Pude ir a conocerle e insistía mucho que era inocente y le escuché. Y lo cierto es que soy su abogado. Estaba abierto a que me convenciera, pero al principio no había nada que hiciera distinta a aquella historia de muchas otras. Luego emitieron la serie en KHOU. Los expertos a los que pedimos que estudiaran los casos nos contaban que veían graves problemas. Salté de alegría y de un salto me levanté del sofá, bailando y llorando. Lloraba de alegría y les dije a mis hijos gritando: ¿lo habéis visto? Esta es la respuesta al problema de vuestro hermano. Lo que ocurrió es que hicieron mal su prueba de ADN. Nada más ver el reportaje en las noticias, la madre de Yosai se sentó frente al ordenador y contactó con los periodistas de KHOU, Werner y Razik, a través de email. Mi hijo tenía 16 años cuando lo culparon de una agresión sexual con agravante y fue condenado a 25 años de cárcel. El test de ADN hecho por el Laboratorio Criminológico del Departamento de Policía de Houston dio positivo por violación. Mi hijo no tiene el perfil de un violador. A nadie parece importarle. Por favor, ayúdenme. Así que la llamé y reaccionó como si no esperara que la llamaran. Reaccionó como si realmente hubiera sucedido un milagro. Nos presentó elocuentemente el caso de su hijo, de un modo que me lo hizo entender. Y sé que a David le sucedió lo mismo, así que debíamos investigarlo. Lo que me conmovió fue que era una mujer que llevaba 4 años sin rendirse. Jamás. Razik contactó a Wyckoff, el nuevo abogado de Sutton, y le pidió las tiras de la prueba de ADN y las notas del laboratorio del caso. Wyckoff se sintió intrigado y empezó a ver la historia de su cliente con otros ojos. Los medios hicieron un gran trabajo destapando lo que sucedía en el laboratorio de Houston. Lentamente empecé a creer que tal vez aquel chico tenía una alegación defendible. A principios de 2003, los periodistas mandaron los informes de ADN de Sutton a William Thompson, quien les había ayudado durante la investigación de KHOU. Thompson, junto con su esposa Claudia, una abogada, examinaron el testimonio durante el juicio y analizaron las tiras de ADN. Es evidente que el informe del laboratorio está mal. Alguien la pifió. Según el informe, habían extraído una muestra de semen del asiento posterior de la furgoneta donde tuvo lugar la violación, que no coincidía con Sutton. Si el chico del asiento de atrás es uno de los 2 violadores, entonces el otro violador tiene que tener un rasgo genético que Josiah Sutton no tiene. ¿No lo tiene? No lo tiene, y eso significa que no pudo ser el otro violador. El problema en este caso, según descubrió Thompson, no fueron las pruebas de ADN, sino el análisis posterior de los resultados. El laboratorio había errado su interpretación de los diferentes genes en la muestra del delito, lo que los científicos llaman una mezcla. Una mezcla implica que hay implicaciones de más de un individuo. A veces son mezclas simples y tenemos 2 individuos, y a veces mucho más complejas, con varios individuos que aportan ADN. En el caso de Sutton, el informe del laboratorio criminológico anotó que una mezcla de tipos de ADN coincidente con J. Sutton fue detectada en el hisopo vaginal. Lo que Thompson descubrió fue que la muestra de la violación contenía perfiles genéticos de 2 violadores, pero que ninguno de ellos era Josiah Sutton. En el semen se aprecia un 1, un 2, un 3 y un 4. Entonces, si la muestra número 1 corresponde a un hombre y es el 2 y el 3, representa el 2 y el 3. Sí. En otras palabras, uno de los violadores era un 2 y un 3 en la muestra de ADN. El otro violador quedaba identificado por los marcadores restantes, el 1 y el 4. Y entonces planteé el interrogante. Bien, el otro violador es un 1 y un 4. ¿Qué es Josiah Sutton? ¿Es un 1 y un 2? No, un 4. Ningún 4. ¿Y de dónde salió el 4? Claro. Debió de salir de otro hombre que no era Sutton. El laboratorio interpretó mal la mezcla. Examinaron la genética de aquel hisopo vaginal
y examinaron la genética del de Sutton y dedujeron que podría haber sido un donante. Su error fue no comprobar la genética del asiento posterior. Si se compara esa genética, Josiah Sutton nunca debería haber sido incluido en esa mezcla. No fue un donante de esa prueba. La acusación contra Sutton prácticamente se sustentaba por completo en las pruebas de ADN. De hecho, explicaron al jurado que había una probabilidad de 694.000 de que Sutton no fuera uno de los violadores. Pero Thompson presentó unas estadísticas muy distintas. Mi cálculo fue que la probabilidad de una coincidencia en este caso era del orden de 1 de cada 8. ¿1 de cada 8? Sí, no de 8.000 ni 800, 8. Lo que es muy distinto de 1 de cada 694.000. No te quepa duda. 1 de cada 694.000 quiere decir que la probabilidad queda excluida de toda duda razonable, mientras que 1 de cada 8 es la lógica que se usa para carreras de hípica. Unos resultados erróneos del laboratorio podrían haber encerrado durante años a un chico de 16 años por un crimen que tal vez no cometió. El 30 de enero de 2003, KHOU emitió otro reportaje sobre las incongruencias del caso de Josiah Sutton. En mi opinión, es muy probable que el señor Sutton sea inocente basándome en estas pruebas. Una semana después de la emisión, la oficina del fiscal del distrito anunció de repente que un laboratorio independiente repetiría el análisis del ADN en el caso de Sutton. Pero habría trampa. A principios de 2003, después de una serie de asombrosas investigaciones emitidas por la televisión de Houston, las autoridades del orden público decidieron conceder a Josiah Sutton una repetición de las pruebas de ADN que se usaron para encarcelarlo. Pero había un problema. No había muestras para hacer el test. Todos los científicos forenses con quienes he hablado sobre los métodos usados para hacer los análisis en el caso de Sutton han alucinado, porque usaron muchas de las muestras directas de la escena del crimen para hacer el análisis, y no es científicamente necesario hacerlo. Pero la suerte de Sutton tomó un nuevo giro. Los investigadores dieron con una muestra de semen que faltaba y que el hospital había extraído de la víctima la noche de su violación. Josiah Sutton tiene mucha suerte, porque el hospital no solo cogió hisopos vaginales de la violación, sino que también untó parte del semen de las muestras en un portaobjetos de microscopio. El caso de Josiah Sutton no fue el único en el que se cuestionaron los análisis de ADN. Antes de que terminara todo, se había solicitado la repetición de las pruebas de 400 casos seleccionados. Lo que descubrieron fue escalofriante. David Dow dirige la red de personas inocentes en Texas que representa a presidiarios que han sido erróneamente acusados. Alrededor de 1 de cada 4 o 1 de cada 3 de las personas condenadas, a partir de los resultados del ADN, no coinciden con los resultados originales. Dow también se alarma de que la oficina del fiscal del distrito, que había contribuido a sacar a la luz todas las condenas cuestionables, haya cedido al orden público la capacidad de elegir aquellas condenas que se hicieron por error. La expresión "el zorro guardando el gallinero" se inventó para describir esta situación en la que el fiscal del distrito decide cuál de las condenas que ya ha conseguido debería revisarse. Y la lista de condenas dudosas es larga. Pongamos el caso de Frank Faniel Jr. Cumple una pena de 22 años por robo. El laboratorio determinó que su ADN estaba en una máscara de media, pero 2 repeticiones del test de ADN han invalidado estos resultados. Luego está el de Sheree Jones. Sigue en la cárcel aunque una repetición del análisis de ADN lo desvincula del cargo por violación que usaron para arrestarle y que lo sentenció a 10 años de cárcel. O el caso de Franklin Alix, que está en el corredor de la muerte después de que la oficina del fiscal del distrito argumentara su implicación en un brutal asesinato. Incluso después de que la repetición del análisis de ADN haya demostrado su inocencia. Para reclusos condenados a partir de una prueba de ADN defectuosa, es mucho más difícil revertir una decisión legal una vez está tomada. Uno de los problemas de los casos procesados es que esos casos, una vez han entrado en el sistema, pueden, aunque no siempre, cobrar vida propia. Es como el fuego. Crea sus propias corrientes de aire.
Los casos procesados, una vez están introducidos en el sistema y archivados y siguen el proceso judicial, también generan su propia velocidad. En la mayoría de los casos, el error que hizo el Laboratorio Criminológico de Houston, si se hubiera sabido antes del juicio, podría haber evitado la condena de aquella persona. Pero como se ha sabido posteriormente, no es un error lo bastante grande para condonar la pena. James Curtis cree que lo máximo a lo que puede anhelar alguien que ha sido erróneamente condenado es un nuevo juicio, pero el proceso es largo. Deben cumplirse una serie de criterios y hay que pasar varias pruebas hasta que el individuo es puesto en libertad, incluso si existen motivos para creer que, objetivamente, basado en hechos falsos usados en el juicio, esa persona terminó en la cárcel. No tienen recursos para contratar un abogado propio, ni para contratar los servicios de un laboratorio de ADN independiente para que haga otros análisis. Hay probablemente decenas y decenas de casos donde la culpabilidad es cuestionable porque la acusación se basa en pruebas de ADN que fueron presentadas de una forma muy exagerada. Pero saber cuántas de esas personas son realmente inocentes depende realmente del porcentaje de personas arrestadas por la policía de Houston que pensó que eran culpables desde un principio. El caso Sutton no solo puso en duda la fiabilidad de las pruebas de ADN, también si los departamentos de policía deberían hacerse cargo de sus propios laboratorios. ¿La policía debe dirigir sus laboratorios? Creo que el sistema funcionaría mejor si los laboratorios fueran independientes de la policía. Si el laboratorio es parte del departamento de policía, es más receptivo a los temas policiales. Pero, por lo que se ha podido ver en lugares como Houston, a veces el laboratorio puede que sea demasiado receptivo a los deseos de la policía y puede convertirse en una autorización de rutina a las teorías de la policía. Eso es lo que Thompson cree que pasó en el caso Sutton. Es un laboratorio que tenía una gestión descuidada, con personas que se consideraban un equipo de apoyo a la policía y que estaban convencidas desde el principio de que Sutton era culpable. No creo que analizaran aquellas pruebas con una visión crítica y se preguntaran si era posible otra interpretación. Resultó que sí, que había otra interpretación. Las nuevas pruebas excluyeron a Josiah Sutton de la violación por la que había sido condenado. Y el Tribunal de Texas ordenó su salida de prisión el 12 de marzo de 2003. Pero revertir su condena no fue tan simple como parecía. El sistema que tan rápidamente lo inculpó era lento a la hora de exonerarlo. Cometieron un crimen contra él. Él no cometió ningún crimen contra nadie. Es aún más complicado. Las condenas basadas en pruebas forenses cuestionables no son congénitas a Houston. En laboratorios criminológicos de todo el país, los errores en análisis de ADN pueden suceder y suceden. Muchos más de los que admitiría cualquiera. Los análisis de ADN del Laboratorio de Criminología de Houston habían contribuido a condenar a miles de sospechosos. Ahora le tocaba el turno al propio laboratorio. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo podían haber pasado errores tan mayúsculos? No sabía con certeza de qué modo aquellos problemas se habían prolongado tantos años, ni en qué punto de la cadena de mando se había producido el fallo que impedía solucionar aquellos problemas. Se obtuvo una respuesta durante una vista a la funcionaria Christy Kim, una analista del Laboratorio Criminológico de Houston, cuyo testimonio había convencido al jurado de la culpabilidad de Josiah Sutton. Habían despedido a Kim por su incompetencia, pero le devolvieron la plaza a principios de 2004, cuando su abogado consiguió argumentar que los errores no fueron culpa suya, porque no había recibido una formación adecuada. Puede que beneficie a Christy Kim, pero piense en las implicaciones para el laboratorio. Si sus analistas alegan que se equivocaron porque la información que recibieron no era adecuada, podría sugerir que lo hicieron mal en todos los casos de ADN mezclado, que probablemente sean la gran mayoría. Sé que nadie en el Departamento de Policía de Houston recibió formación sobre cálculos de mezclas hasta el año 2003. No conocían los requisitos para dirigir un laboratorio de criminología de calidad y un departamento de ADN. El exsupervisor de ADN del laboratorio sostiene que advirtió en repetidas ocasiones a sus superiores que el programa de ADN tenía muchos problemas. Escasez de personal, salarial y de formación. Acudí al director del laboratorio para decirle que necesitábamos solucionar el problema o cerrar el departamento de ADN. ¿Y qué le dijo? No.
Boulding fue objeto de una investigación interna para determinar su responsabilidad en lo sucedido en el laboratorio, con la consiguiente recomendación de su despido. Pero antes de que le despidieran, dimitió en junio de 2003. Ahora, Boulding y otros empleados del laboratorio han sido acusados de dar falso testimonio e informes engañosos sobre otras pruebas que no son de ADN y que requerirán seguramente la revisión de miles de condenas. Hubiera sido reconfortante ver que las condiciones escandalosas del laboratorio de criminología de Houston eran un incidente aislado. El problema es que no lo era. De hecho, por todo el país, el trabajo forense vital en muchos laboratorios ha sido cuestionado. En Fort Worth, Texas, un científico forense senior del Departamento de Policía fue despedido y su laboratorio de ADN clausurado debido a problemas con numerosos casos. En Chicago, Illinois, un analista del laboratorio criminológico fue acusado de falso testimonio. Nuevos tests de ADN han exonerado a 3 hombres y han puesto sobre la mesa otras 4 condenas. En Orlando, Florida, sorprendieron a un analista de ADN falsificando un test de compatibilidad, sembrando la duda en las pruebas usadas para varios casos penales. ¿En qué medida cree que es generalizado? El trabajo que se hace en los laboratorios criminológicos de Estados Unidos es muy poco uniforme. Diría que hay laboratorios que hacen una labor excelente y otros cuya labor deja mucho que desear. A Ronald Singer, presidente de la Academia de Ciencias Forenses de Estados Unidos, los problemas del laboratorio en Houston le parecieron terriblemente familiares. No es tan raro que me sorprenda. Muchos laboratorios tienen esos problemas. Muchos laboratorios tienen problemas en sus cámaras, ya sean bichos o filtraciones u otras formas de contaminación potencial de las pruebas. Singer opina que pocos laboratorios de ADN tienen problemas tan graves como los de Houston, pero que lo que allí sucedió debería servir de advertencia. Muchas de las agencias judiciales no han podido mantener la financiación de esos laboratorios prestando los fondos que estos laboratorios necesitaban. Y en Houston, la ayudante del fiscal de distrito, Mary Munier, está supervisando la revisión de cientos de condenas firmadas por su oficina con la ayuda del laboratorio de criminología del Departamento de Policía de Houston. Admite que en decenas de casos no pueden confirmarse los resultados originales del laboratorio y que en algunos casos no quedan muestras para repetir las pruebas. Hay algunos casos en los que se han destruido las muestras y estas nos gustaría repetirlas. Se han repetido más de 300 test de ADN. Y Munier afirma que por ahora el caso de Josiah Sutton es el único ejemplo claro de una inclusión falsa. Seguro que cometieron errores, pero los cometieron hasta el punto de señalar con el dedo a alguien que era inocente o incluir a alguien que estuviera excluido. Eso no lo hemos vuelto a ver. Munier sostiene que la Fiscalía del Distrito no supo que había problemas en las pruebas de ADN del laboratorio hasta que la emisora de televisión desveló la historia. No teníamos noticias de que hubiera goteras en el techo, ni sabíamos muchos de los temas, ni los problemas que estaban teniendo en el laboratorio. Pero otros no están tan seguros. Creo que cuando lleguemos al final de este asunto, descubriremos que la oficina del fiscal del distrito sabía o tenía motivos para saber muchos de estos problemas y se contentaba con apartar la vista, porque los problemas contribuían a que la fiscalía obtuviera sus condenas, y es así de simple. El hombre que procesó a Josiah Sutton lo niega. Nunca advertimos problemas en la calidad de los análisis. Y es evidente que no podíamos saberlo. No somos expertos en los resultados. Nos dijeron, al igual que al jurado al que los presentamos, que eran resultados fiables basados en procedimientos aceptados y realizados por personas cualificadas. Desconocíamos los problemas con las pruebas del ADN. Tanto la oficina de la Fiscalía como creo que la Judicatura y la defensa también. Si los abogados de la acusación y de la defensa no pueden diferenciar un ADN correcto de otro incorrecto, no están en posición de exponerlo a un jurado. Así que el fallo está en todos los niveles. Sí, y a eso voy. No es solo un fallo de los empleados del laboratorio, es un fallo de todo el proceso judicial penal. ¿Cree que hay otros Josiah Sutton encerrados? Sin duda. Espero que no haya más.
porque eso querría decir que hay personas inocentes en la prisión, y eso no lo desea nadie. Lo insólito del caso Sutton no es que condenaran a una persona y haya pasado varios años encerrada. Más insólito aún, en el caso Sutton, es que 5 años más tarde podamos probarlo. ¿Se hará justicia con Josiah Sutton? ¿Y cómo se puede impedir que pruebas forenses erróneas pongan a inocentes entre rejas? Después de 4 años y medio en la cárcel, un nuevo test de ADN reveló que Josiah Sutton era inocente de un cargo de violación. Y consiguió salir de la cárcel. Pero sorprendentemente, después de todo aquello, Josiah Sutton no era un hombre libre. De acuerdo con las leyes de Texas, Sutton todavía era considerado un delincuente. Y como tal, quedaría marcado como agresor sexual el resto de su vida. Le llamo para hablar de Josiah Sutton. Durante más de un año, el abogado David Dow intentó conseguir un indulto total de su pena para poder borrar sus antecedentes penales. Dow culpa a la oficina del fiscal del distrito de Houston por el largo retraso. Cuando las pruebas de ADN inculpan a un sospechoso, dicen que están seguros de la culpabilidad del individuo. Lo condenan. Pero cuando el ADN excluye a esta persona, no quieren decir que es inocente, ni borrar el historial delictivo de esa persona. Y como no quieren hacerlo, la Comisión de Indultos y Libertades Condicionales no quiere hacerlo. Dow presentó una demanda para forzar al Estado a conceder a Josiah Sutton un indulto total de la pena. Y finalmente, en mayo de 2004, el gobernador de Texas actuó por recomendación del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas y concedió a Josiah Sutton el indulto total. Hola, Josiah. Casi 6 años después de su arresto por un crimen que no había cometido y condenado por unas pruebas forenses erróneas, Josiah Sutton recuperó su vida. Fue como volver a nacer. Para que la gente lo entienda, les digo que lo comparen con el día más feliz de su vida. Pero en Houston, una de las grandes ciudades de Estados Unidos, el laboratorio de ADN de la policía sigue cerrado. Los test se encargan a empresas privadas. A día de hoy, seguimos teniendo un retraso con los análisis de ADN y los kits de violación. Contratamos a empresas privadas que nos ayudan a ponernos al día y que cogen análisis antiguos que habíamos pedido y los repiten. Pero es un problema muy complicado. A raíz del escándalo en el Laboratorio de Criminología del Departamento de Policía de Houston, la legislación en Texas ha aprobado una ley por la que se ordena que todos los laboratorios criminológicos de ADN estén completamente acreditados y cumplan las directrices del FBI. De este modo, Texas se unía a Oklahoma y Nueva York como los 3 únicos estados que exigen estos requisitos. Hay regulaciones federales que obligan a los laboratorios de comida para perros a pasar una inspección y un examen de excelencia anualmente. Pero no hay regulaciones federales equivalentes para laboratorios criminológicos, y son laboratorios con potestad para mandar a gente al corredor de la muerte. Ronald Singer defiende que nuevas regulaciones que exijan la acreditación y exámenes de excelencia son pasos esenciales que garantizan la calidad de los laboratorios. Pero también lo es la inversión en tecnología punta para los análisis de ADN y en personal. Necesitamos dinero y formación. Controlar esa información para estar seguros que nuestro personal de laboratorio hace lo que es correcto y lo que está generalmente aceptado por la comunidad científica. Hay que hacerlo bien desde un principio, porque si no el coste será caro. Le ha salido muy caro a una ciudad que manda a más gente al corredor de la muerte que la mayoría de estados. Deberíamos tener un laboratorio con tecnología punta, y ese dinero tendría que gastarse para hacerlo bien, no para arreglar una situación caótica después. El sistema funcionó al final. Es decir, que se corrigió, enmendó el error hasta donde pudo. No han permitido una auditoría independiente. Tampoco se han disculpado a Josiah. Y se las han arreglado para usar este caso como prueba de que el sistema funciona. No quiero saber qué es para ellos un sistema que no funciona. La red a favor de la inocencia de David Dow solía rechazar las solicitudes de reclusos cuya condena se sustentaba en pruebas de ADN. Los abogados de la red asumían que una prueba de ADN era concluyente. Pero todo ha cambiado. Nos dimos cuenta de que debíamos dejar de interpretar
que cuando un científico llegaba y afirmaba que el ADN probaba la culpabilidad del acusado, quería decir que el acusado lo había hecho. El hombre que procesó a Josiah Sutton también mira las pruebas de ADN con otros ojos. Si el demandado cuestionara los resultados de ADN, ahora insistiría para que se repitieran las pruebas. Que la defensa realice sus propias pruebas, que contraten a una agencia, que cuenten con otra agencia para hacer otro test. Los periodistas que descubrieron la historia del laboratorio de Houston manifiestan que para que el sistema funcione, los abogados de la defensa también deben recibir formación que les permita interpretar resultados de ADN. No hace tanto que llegaron a esta conclusión, lo que es escalofriante teniendo en cuenta los muchos años que han pasado, en los que quizás había abogados que no sabían nada sobre el tipo de prueba que tenían entre manos cuando hablaban del ADN o miraban los resultados del ADN. No sabían qué preguntar. En esta sala es donde hago análisis de ADN con la mejor tecnología que existe. El doctor Kobylinski cree que la mayoría de laboratorios de ADN de Estados Unidos ya están equipados hoy con la tecnología más avanzada, a diferencia de la que se usaba en el laboratorio de Houston. Aún así, la posibilidad de un error humano no desaparece. La historia de Houston es muy importante porque nos transmite un mensaje vital, y es que los laboratorios no son perfectos, ni las pruebas de ADN son infalibles. Existen varios errores que un ser humano puede cometer. Por ejemplo, etiquetar mal los tubos o pipetear fluidos en tubos que no son o interpretar los resultados incorrectamente. ¿Lo damos por sentado porque es ciencia? ¿Por qué hemos oído hablar tanto del ADN? ¿Lo aceptamos como una verdad y no lo cuestionamos? Creo que es exactamente lo que pasaba. Pero después de ver este caso, sabemos que si se hace mal, si se malinterpreta o se tergiversa, puede ser desastroso. Hay que ser muy prudente cuando está en juego la libertad de las personas y sus vidas. Si el laboratorio criminológico del Departamento de Policía de Houston hubiera seguido con sus malas prácticas y hubiera continuado condenando a personas a partir de pruebas de ADN incorrectas, podría haber sido más grave, mucho más grave. Prefiero pensar que su sufrimiento ha servido a otros. Sorprende que Josiah Sutton todavía confíe en las pruebas de ADN. Aunque fueron la causa de sus largos 4 años en prisión. Sinceramente, creo en las pruebas de ADN. Francamente, lo mismo que usaron para ponerme entre rejas por error fue lo que consiguió probar que yo era inocente.